Bueno, a ir. Lo primero y lo más básico que hacemos en el mantenimiento de la huerta, que siempre desde la mirada agroecológica es como esto de lo que más necesitan las plantas es la nutrición, ¿no? Del suelo. Entonces, está bueno siempre al comienzo de cada temporada, cuando hacemos la cosecha más grande y cuando hacemos después las nuevas siembras, eh, incorporar abono, tener como ya pensado que cada 6 meses vamos a incorporar una buena parte de abono. Si bien por ahí a mitad del ciclo vamos incorporando algunas plantas o vamos renovando un poquito el suelo, está bueno hacer una buena incorporación de abono al principio de cada temporada. Sí es cierto que tal vez a veces, o sea, si bien nosotros como que tenemos estructurado la temporada otoño-invierno y primavera-verano, la realidad y la práctica en la huerta es que no es tan estructurado porque por ahí a veces dejamos algunas plantas para semilla o por ahí algunas plantas fructifican un poco después, como por ejemplo, también con los cambios climáticos pasa muchas veces que algunas plantas se atrasan, otras se quedan, entonces no es tan lineal que uno saca todo de la huerta y hace como una nueva temporada, por ahí como un espacio, como en un espacio productivo, pero sí ir viendo de ir incorporando abono y sabiendo que, bueno, la mayor parte de las plantas ya hicieron su ciclo durante 6 meses, hicieron todo el desarrollo vegetativo, fructificaron y entonces está bueno darle un poco más de alimento al suelo. Siempre lo que sugerimos es incorporar compost orgánico. Incluso está buenísimo si podemos tener nuestra propia compostera y incorporar desde nuestra propia compostera. Otra cosa importante en el mantenimiento de la huerta, que en realidad ya lo fuimos viendo cuando hablamos de suelo, es mantener siempre cubierta la superficie del suelo con un poco de mulch o cobertura, porque eso hace que se amortigüen los cambios de temperatura y también las, las temperaturas extremas. También ayuda a conservar el agua, la humedad del suelo y también a la larga como que va nutriendo también un poquito el suelo porque a medida que esa cobertura se va descomponiendo también va generando nutrientes. Lo que usamos para la cobertura es o pasto seco, viruta gruesa de madera no tratada y hoja seca o corteza, hojas secas o corteza trituradas. Em, y lo importante es hacer una capa delgada, ¿no? Porque si hacemos una capa muy gruesa, también se puede honguear esa capa y eso no es muy bueno para el suelo, sobre todo cuando está creciendo la planta. Vieron que siempre cuando hablamos de compost también como que vemos que si bien el proceso de descomposición es algo natural y es algo saludable que termina dando un sustrato muy nutritivo. Mientras la materia orgánica se va descomponiendo, hay microorganismos, bacterias, distintos bichitos que no son buenos para la planta que está creciendo. Entonces está bueno eso como separarlo y por eso no está bueno que sea una capa muy gruesa que se va a ir descomponiendo encima del suelo donde están creciendo nuestras plantas, porque eso va a generar un ecosistema que no es del todo saludable para el crecimiento de las plantas. Por eso el mulch o la cobertura siempre tiene que ser una capa delgada, que tenga un poco de aireación y que se vaya descomponiendo muy lentamente y no genere una carga microbiana muy grande. Em, bueno, después, en cuanto al riego, que bueno, es una tarea súper importante para el mantenimiento, siempre lo importante es regar el suelo y no mojar tanto la planta, ¿no? Porque si la planta está mojada, se genera como más posibilidad de que, o sea, por ejemplo, si regamos a la tarde-noche, cuando mojamos la planta que se queda como más blandita. eh, Igual, si regamos el suelo también se ablanda un poco porque obviamente está más húmeda, pero eso favorece, por ejemplo, que
eh, algunos bichitos como las babosas, los caracoles o los gusanitos la coman más fácilmente. Entonces, y también en algunos casos, depende también el clima, puede generar algunos hongos si mojamos la planta constantemente. Entonces siempre está bueno regar al pie del suelo y también cuando regamos, lo ideal es que haya un goteo, ¿no? Porque eso hace que no haya tanta erosión con la intensidad de la lluvia en el suelo y que no se lave tanto el suelo y no se modifique tanto el sustrato. Eh, Así que, bueno, es ideal tener como algún goteo. Y si no, como regar con una lluviecita finita al pie de la planta y bien cerca del suelo. Y después, lo ideal en realidad es regar temprano a la mañana, porque así la planta tiene como todo el día para irse secando, sobre todo si tenemos un patio como un poco húmedo o no hay tanta ventilación, no está bueno regar a la tarde-noche porque eso hace que proliferen babosas y caracoles. Después, por ahí sí, en los días de mucho calor y en verano sí regamos a la mañana y también a veces tenemos que regar un poco a la tarde. Y sí, no es recomendado, sobre todo en verano, regar al mediodía, porque cuando mojamos, vieron que se hace el efecto lupa, cuando mojamos el suelo y además el agua también conduce más la temperatura, entonces por ahí si hay un sol muy fuerte, sobre todo en zonas más cálidas, ahí como la compañera de Santiago del Estero, por ahí no está bueno regar al mediodía porque eso hace que en ese momento se intensifique mucho más eh, el calor. ¿Vieron lo que pasa con la sensación térmica cuando hay mucha humedad? En las zonas de mayor humedad, la sensación térmica siempre tiende eh, a elevar la temperatura cuando hace calor y a extremar la temperatura también cuando hace frío. Entonces, por eso está bueno tener en cuenta este factor a la hora de regar. Eh, bueno, después, cuando hay frío, está bueno proteger algunas plantas. Hay muchas plantas de las que nosotros recomendamos sembrar en otoño-invierno que resisten las heladas, sobre todo si estamos en Buenos Aires. Por ahí en algunas zonas donde hay mucho más frío, en el sur del país, sí hay heladas más fuertes o durante más tiempo, entonces por ahí no resiste tanto, pero la mayoría de las plantas de otoño-invierno resisten las heladas y están preparadas para eso. Incluso a algunas les hace bien. En algunas retrasa un poco el crecimiento o las hace un poco más fuertes. Eh, y siempre se puede generar algunos mecanismos de protección, como son los invernaderos. Bueno, los invernaderos por ahí son estructuras más difíciles de armar si lo hacemos más en una escala hogareña, pero sí lo que es fácil de hacer son los que se llaman microtúneles, que son más o menos esta estructura. Le podemos poner plástico transparente, que es el típico que se usa para invernadero, pero también se puede usar friselina. En realidad es una manta antihelada, que es una especie de friselina, pero que también tiene un tratamiento especial para las plantas. Eh, y lo que tiene esa tela es que las plantas respiran un poco más que con el plástico transparente. Lo malo es que como es blanca, no deja pasar tanto la luz del sol. Se pueden usar caños de plástico, los típicos de agua, esos negros, o alambre o ramas, se usan a veces para hacer los microtúneles. Y lo que sí es importante es que este tipo de estructuras, si son cerradas, a veces se les deja un pequeño orificio, pero si son cerradas hay que ventilarlas diariamente, que es algo que por ahí al principio no tenemos en cuenta, que bueno, la planta necesita la ventilación porque si no se generan un montón de problemas, de hongos, entonces está bueno
tener esos cuidados. Después, además de las plantas que protegemos de la temporada otoño-invierno, que protegemos para las heladas, también nos permite adelantar, sobre todo sembrar en junio y julio, algunas especies de la temporada primavera-verano que son más lentas, ¿no? Como por ejemplo el tomate, la berenjena, el pimiento, que son plantas de fruto que por ahí tienen que hacer todo un ciclo para empezar a fructificar, las podemos adelantar como para tener tomates o pimientos antes, en estos invernaderos o en un espacio protegido, y después las sacamos a trasplante ya a mediados de agosto o cuando ya vemos que las heladas no son tan fuertes. La albahaca también se puede ir adelantando, que también la albahaca es un cultivo que es buenísimo para que lo asociemos con el tomate, la berenjena, el pimiento, porque ayuda un montón a controlar las distintas plagas. Bueno, eh, así como protegemos contra el calor, también está bueno, contra el frío, también está bueno proteger contra el calor. Podemos hacer alguna estructura que le haga un poco de sombra al- a los cultivos. em, Sobre todo algunos cultivos de hoja en verano sufren un montón. Y en general lo que está bueno, a mí lo que más me gusta más que hacerle una sombra así estructurada, es hacer un cultivo bien tupido y entonces que algunas plantas que son más, se bancan más o necesitan más la exposición al sol, por ejemplo los tomates o las berenjenas que necesitan bastante exposición solar, hagan de sombra a las lechugas, las acelgas que por ahí no se bancan tanto todo el día de sol en verano. Entonces, eso siempre está bueno. También está bueno, se pueden poner plantas nativas o algunas aromáticas para hacer sombra. Y eso siempre es buenísimo. Y, y bueno, y lo que sí, que por ahí cuando armamos sombras, em, tratar de también hacerlas como con un poco de materiales naturales y que tenga como que pase un poco la luminosidad y que no bloquee tanto, porque, por ejemplo, a veces si se usan esas medias sombras negras, por ahí, en principio como que también vieron que es de un material que contra el calor, no hice ningún estudio al respecto, pero sí sé que es como que no es muy saludable. Entonces me da como un poco de desconfianza. Y después que también está bueno que no sea tan oscuro, porque también eso como que puede sacarle toda la luminosidad. Hay algunos materiales como más claritos o unas telas más lindas como para armar un poco de sombra. Después, bueno, en algunas huertas, sobre todo las huertas más a campo abierto, sí es muy fuerte la presencia de vientos o de aves que consumen bastante los cultivos, sobre todo cuando no hay otros cultivos en la zona. Entonces, a veces se hace necesario eh, hacer algún tipo de espantapájaros o poner algún tipo de papelitos o, por ejemplo, em, molinete que hicieron con botellas de lavandina. Bueno, este siempre lo pongo, que no, me lo pasó una chica del Pro Huerta, que hicieron un, un disfraz de Scream, lo pusieron de espantapájaro. Así que bueno, después de los festejos así de disfraces, pueden aprovechar y armar sus espantapájaros. Eh, bueno, yo siempre igual recomiendo que sea algo como sencillo, que no sea tan invasivo para la huerta, porque bueno, la huerta como siempre es un espacio donde está bueno disfrutar y está bueno que sea un espacio también lindo, agradable para cada una y cada uno, entonces tampoco está bueno invadirlo de cosas, pero sí se pueden poner algunas protecciones. España, te puedo hacer una consulta. Sí, Vos cuando describiste hacer los túneles con plástico arriba, sí, dijeron de que es necesario sacar el plástico para que ventile.
Sí. La pregunta es, dejando una ventilación permanente lateral al comienzo y al final, ¿alcanza? Porque me parece como más engorroso No, diariamente. no, si no hace falta levantar todo el plástico, Ah, ventilar. ok, ok. Ventilar, o sea que dejando un espacio que se pueda abrir, una ventana, Sí. digamos, dentro de ese Como se plástico, hace en los invernaderos, viste que se abren unas las, ventanas. las paredes, sí. Claro, Pero ok. no, lo importante es que circule aire, no, sí, tal cual, una vez que lo tenemos armado. También a veces lo que se hace son invernaderos móviles, entonces se hace como una estructura y se levanta, Toda la estructura, mueve, claro, claro, claro. claro. Ok, Pero no, pues, con que haya una ventilación ya está perfecto, no hace alcanza. falta que... A veces está bueno, por ejemplo, eso móvil está bueno porque lo podés abrir cuando llueve y esas cosas, pero bueno, si no, está perfecto que levantes las paredes de un lado y del otro y ya se ventila. Y alcanza, perfecto. Mm. Gracias. Bueno, después otra eh, posible tarea de mantenimiento que hacemos cuando sembramos, muchas veces sembramos semillas y bueno, cuando se siembra el boleo, cuando a veces si estamos apurados y no tenemos la delicadeza de ponernos a sembrar las semillitas separadas, o también a veces se hacen almácigos o al regar se juntan. Tenemos en realidad dos posibilidades. Una posibilidad es la de entresacar las plantas, que por ahí eso lo hacemos con verduras que sean de raíz o las verduras que no se bancan el trasplante, ¿no? Entonces, que si sabemos que ya se van a morir, si las trasplantamos, lo que hacemos, por ejemplo, o el rabanito o la remolacha que no va a armar la raíz o la zanahoria, lo que hacemos es con una tijerita finita, por ahí ir cortando los tallitos, entresacando tallitos, y eso lo podemos usar para una ensalada, para hacer comer algo, que es súper rico. Eh, y ahora se usa mucho en la comida, en la cocina gourmet. Pero si no, lo que más conviene hacer para poder aprovechar todas las plantas es hacer un raleo. Entonces, lo que solemos hacer es ir sacando algunos panes de tierra, desgranando un poquito con los dedos y separando las raíces y los volvemos a plantar separados. Y también lo que se puede hacer es como ir entresacando algunas plantas y otras dejarlas plantadas. Y después, bueno, podemos hacer surcos más delimitaditos y dejar la distancia necesaria para que crezcan. Porque bueno, en la huerta está bueno pensar también siempre esta situación nos hace pensar que, bueno, las plantas en realidad empiezan a competir por nutrientes, agua, luz, espacio, y está bueno pensar en un equilibrio, ¿no? Donde si generalmente nosotros en agroecología hablamos de la cooperación en la huerta, que las plantas cooperan. Pero bueno, a veces si están hacinadas ya se rompen esas posibilidades de cooperación porque no hay recursos. Y es bien interesante pensar, bueno, cuando nosotros tenemos que generar en la huerta esas condiciones para que el ecosistema pueda cooperar y pueda ser sinérgico y evitar situaciones de competencia, que son estos, cuando están como muy apelmazadas las plantas, se empiezan a enredar en sí mismas y un tallo se junta con el otro y no pueden acceder a la luz, entonces se estiran y después se quiebran. Entonces está bueno pensar esto de darles condiciones a las plantas para que puedan cooperar entre ellas. Em, Bueno, y después otra cosa que solemos hacer en la huerta es el tutorado, sobre todo de lo que es pimiento, tomate y berenjena. eh, y estas plantas pueden tener distintos tutorados. También a veces se tutorean las habas o las arvejas.
O las distintas cucurbitáceas que son la familia de los zapallos, la sandía, el melón, los zapallitos, que también son plantas trepadoras. Hay plantas que tienen algo que se llama zarcillo, que es como si fuera un rulito, que es como una manito, un bracito que se enrieda. Eh, Esos son los zapallos, las cucurbitáceas y muchos de los porotos de las legumbres también tienen esos zarcillos. Entonces esos les podemos armar como mallas o les podemos poner alguna planta que nos ayude a trepar, como por ejemplo, no sé, muchas veces se asocia el zapallo con el maíz y el poroto, y el poroto crece trepado del maíz y después el zapallo cubre el suelo, porque bueno, el zapallo puede ser bien rastrero o también le podemos hacer una estructura para que trepe y queden los zapallos colgando. Ahí hay que ir viendo el tamaño del fruto y si la planta se va bancando, pero en general se va dando buena resistencia. Y bueno, después todos los que no tienen esos zarcillos, como por ejemplo las habas o los tomates, los pimientos, la berenjena, les armamos una estructura y los atamos. Lo mejor para atarlos se llama el hilo de totora, ¿vieron? Es como si fuera una tela que puede ser incluso de una remera vieja o de algún trapo viejo que lo cortamos en tiritas y atamos con eso, porque eso es como bien elástico y no lastima la planta. Si no, también a veces se puede usar hilo de algodón y irlo renovando a la medida que se va rompiendo. Pero bueno, que sea un hilo que sea bien blandito y agradable para la planta. Y muchas veces se suele hacer como un nudito que sea fácil de ir ajustando. O incluso a veces se hace como que se llama el nudo de ahorque, ese que se va agrandando mientras la planta va creciendo. Bueno, y hay distintas estructuras. A veces si tenemos la posibilidad de armar, por ejemplo, clavar un buen palo tirante, no me sale la palabra para decir como, bueno, un poste, un buen postecito así, de un lado y del otro, también se le puede poner un hilo en el medio y de ahí ir atando de las distintas plantas. Bueno, y hay distintas estructuras, estas más tipo trípode, algunas más con caña. También depende el tipo de planta, también podemos hacer esta otra que es como, ay, que con ramas, o también se pueden usar mallas así de metal. Y ahora está muy de moda este tipo más circulares, y hay algunas como más tipo pérgolas que se usan ahora, que hay un montón de diseños para la huerta e incluso se comercializan. Así que creo que ya. Bueno, y después, ya yendo al cultivo del tomate, la berenjena, y el pimiento, hay algunas labores que se pueden hacer que no son necesarias. En general se recomienda los productores y los que se fijan más en la productividad de la planta o que tienen muchas plantas, entonces por ahí generan como demasiada carga y a veces vieron que cuando hay demasiada carga de una misma planta, por ahí es más difícil, más fácil que se abichen y todo. Entonces, para mejorar la aireación y para mejorar que la planta tenga una buena estructura, se suele hacer como algún acondicionamiento. Uno de esos acondicionamientos es cortarle los chupones, se dice vulgarmente, pero sería el brote que está entre el tallo principal y la rama. Es eso que se ve rojito, se va cortando a medida en que van brotando. Siempre es bueno cortarlo cuando es chiquitito, porque mientras más grande está, es como que le queda más una cicatriz abierta más grande a la planta y eso también no es bueno. Eh, Generalmente se recomienda o cortarlo pinzarlo manualmente o con una tijerita y se van sacando los distintos brotecitos. Y después otra cosa que se hace a veces es dejar solo dos brotes principales, por ejemplo en el caso de los pimientos
y en el caso de los tomates. Y también en la berenjena se pueden dejar entre 3 y 4 ramas principales. La verdad, estos son recomendaciones así de cultivo. Yo no lo suelo hacer, lo he hecho algunas veces, pero sí, o sea, siempre, lo que me pasa es que siempre igual da tomates y da bien. No hice un estudio del tema, pero sí nosotros trabajamos con los chicos que hacen la experiencia del rescate del tomate criollo y ellos suelen cortarle los brotes axilares eh, porque dicen que sí, que la planta como que tiene mejor porte y también suele dar mejores frutos. Eh, pero bueno, lo cierto es que se puede también dejar la planta así, igual va a dar tomates. Está bueno como ir probando y experimentando la forma que más sea beneficiosa para cada uno y cada una. Bueno, hasta acá es la exposición y si quieren abrimos para las preguntas, consultas. Yo tengo una consulta que es, ¿qué recomendás para empezar para la plantación de tomate? ¿Hacerlo con plantines que uno de repente puede comprar en un vivero o hacerlo con semilla? Yo haría las dos cosas. ¿Vos nunca hiciste? Yo siempre hice con plantines, nunca con semilla. Bueno, Eh, lo que tiene la Soy más- semilla es que hay que ser un poco más paciente, ¿no? Como eh, tiene otro ciclo. Em, pero yo lo que haría es algunos plantines y también ir sembrando semillas. Y lo que yo siempre hago también es sembrar a tierra directo muchas cosas y si tenés posibilidad también hacer algunos almácigos. Ok. Pero Sí, yo ¿qué estás pensando sembrar? no, no, bueno, yo digamos que hice mi huerta y finalmente sentí que no tenía buenos resultados y todo lugar que tenía de la huerta puse plantas y flores y entonces me sentí más reconfortado con el éxito, pero me siento haber traicionado la idea y por eso cuando vi este curso digo, bueno, tal vez no lo hice bien y quiero aprender. Entonces por eso estoy aquí. En Buenísimo, general, bueno, gracias eh, por venir. Después contanos cómo te va yendo, si querés escribime. Mira, yo lo que haría es ir de a poco, por ahí no saques todo, las plantas que tenés, sí. y anda sembrando algunas cositas. Y en la medida que te van creciendo, te vas ampliando. Y vos hablaste de hacerlo en tierra. Ujú. Bueno, para mí me da la sensación que sería muy trabajoso hacerlo directamente en tierra. Entonces yo me hice como unos grandes cajones para hacer la Ujú. huerta y la tengo más en altura, ¿no? ¿Vos Sí, crees que eso... perfecto. Yo me refería a, sí, al lugar donde después van a crecer, porque a veces se hace, almácigos se hacen como unas macetitas chiquititas. Sí, que son que de alguna manera son los plantines que uno por ahí compra. Claro. Claro, perfecto. Vos Vos decís te podés hacer como tus propios plantines. eso voy a intentarlo. Me parece bien. En masitas, en tipo vasitos de yogur o cualquier Sí, tengo, recipiente. los tengo de plantines, por alguna razón nunca los tiré y tengo pilas de vasitos de estos Ah, plantines. buenísimo. Bueno, está bueno eso, que tengan un agujerito abajo. Y siempre está bueno eso, plantar la semilla bien superficialmente, ¿no? No muy profundo. No Ok, más del doble del tamaño se planta. ok, Y después también está bueno chusmear el tiempo de germinación de la semilla, como para no frustrarse. Siempre igual varía, o sea, es como que en la huerta es todo como muy
A veces intenta como los manuales y todo, intentan establecer parámetros, pero bueno, depende mucho del tipo de semilla, el clima, pero por ejemplo hay plantas que todo lo que es cebolla, zanahoria, todo lo que es de la familia de las zanahorias, como el perejil, todo eso, tardan bastante en germinar. Eh, en cambio, por el lechuga, el rabanito, por ejemplo, si vos plantás un montón de cosas, lo primero que te crece es el rabanito. Ujú. Y así hay algunas que tienen como un tiempo de germinación mucho más cortito y otras que tardan un poco más. Vos hablaste de tomate, albahaca, pimiento y berenjena para esta Ujú. época. ¿Hay algo Sí, más que recomendás? sí, todo lo que es, ya en esta época ya podemos empezar a preparar todo lo que es primavera-verano. Y Lechuga, bueno, rabanito siempre se puede plantar, perejil siempre se puede plantar. em, Lo que sí no recomiendo, por ejemplo, todo lo que es repollo, todo lo que son coles, no, no es bueno plantarlos ahora. Ahora puedes plantar poroto. Después, para todo lo que son zapallos o lo que llamamos nosotros las cucurbitáceas, que son en esa familia, hay que esperar un poco más, tipo a cuando pasen las primeras heladas, por ahí fines de septiembre, octubre, ok, porque no, esas plantas no son resistentes a las heladas. Pero sí son de primavera-verano. Todo lo que, los zapallos, la sandía, el melón, todos esos se pueden plantar ya a mediados de septiembre, octubre. Y después, bueno, la rúcula también es un buen cultivo para ahora. para ahora. Sí, y la rúcula está buena porque eso sí lo podés sembrar tipo al voleo y la sembrás directo donde va a crecer, la rúcula no se trasplanta. Ah, perfecto. Y eso está bueno. Em, Epi, tenemos una consulta de Ludmila que te quiere consultar qué hace con el tema de los caracoles, cómo los aleja. A ver, Ludmila, ¿querés abrir el micrófono? O no sé si podés. ¿Está bien? Hola, Sí, ahora sí. ¿se escucha? Sí, ahora sí. Vale, ahí va. Sí, no, yo quería consultar por el tema de caracoles, porque se han comido varias plantas y bueno, ya como que no. Les tiré diatomea, tierra de diatomea y bueno, igual, se siguen subiendo. ¿Se me escucha bien? Porque Sí. no sé si. Ay, no sé, yo tengo... Ahí va. Así que nada, quería consultar eso. No sé si se les Bueno, puede. buenísimo. Sí, bueno, lo primero que los caracoles y las babosas, el problema que tienen es la humedad. Entonces, siempre está bueno como primera medida regular la humedad del espacio, como que ver si no estamos regando por ahí por demás. em, y eso va a hacer que proliferen un montón los caracoles y las babosas. Después hay algunas cosas que se pueden hacer para proteger algunas plantas, em, que son como hacer barreras con cáscara de huevo o con un preparado de purín de tabaco con café y arena, y hacer como eso, como alrededor de la huerta, eh, o de alguna planta que querramos proteger. Y después hay algunas trampas que se hacen con leche o con cerveza que se entierra en el suelo un vasito o un potecito con ese líquido y los caracoles y las babosas van generalmente ahí y ahí se los atrapa. Y después funciona mucho también con guantes, ir a la noche con una linterna, que a la noche es el momento en el que atacan, y tratar de recogerlos de forma manual, como sacarlos de la huerta de forma manual, es como también otra cosa que funciona. Pero bueno, lo más importante es regular un poco la humedad de la huerta y a veces por ahí si tenemos algún... ¿Qué?
Está muteada. Sí. Y Ya. también leí que la menta puede ser que los alejen. De todas formas, mucho no me sirve. O sea, yo tengo una menta, pero al lado puse una ruda y se la comieron. El otro día que llovió, como que se Wow. empiezan a subir a las plantas y bueno, y ahí como que se van comiendo la planta. Así que Sí, es mucho que estamos en no, una pero época bueno, donde es difícil también porque el clima está muy húmedo. claro, exactamente. Es cuando Por atacan. eso está bueno esos días no regar, digamos, es como... Está bien. Igual casi no, no estoy regando, pero por el tema de las lluvias y demás. Pero bueno, o sea, la menta, digamos, es buena. O sea, si pusiera más plantas de menta, aparte de los La tips verdad, yo no que había escuchado tiraste. eso. Ah, ok. Pero puede ser, ¿eh? Entonces, No está lo bien. tengo yo en mi repertorio de estrategias. Sí, siempre las plantas aromáticas son buenas y la menta es una planta que absorbe un montón de humedad porque necesita un montón de humedad, entonces tal vez desde ese lugar, pero no te sabría decir así como... No te sabría decir así como... Perfecto, está bien. Entonces, cerveza, habías dicho, Y y leche escuché leche. Está también. bien, voy a probarlo. Lo leí en algunos manuales. Leí en algunos manuales. Perfecto. Muchísimas gracias, Fanny. Lo que sí o sea, me han compartido más es con cerveza que funciona bien. Y también con vinagre. Pero esa es una posible forma también. Una señora que tenía bastante problema lo resolvió Voy a así muy bien. probarlo. Una señora que tenía bastante problema lo resolvió así muy bien. Voy a probarlo entonces, sí, porque acá tengo plagado de caracoles. Mm. Así que voy a hacer eso entonces. Mil Bueno, gracias. buenísimo. No, de nada. ¿Puedo comentar algo, Espi? Sí, sí, adelante. Bueno, no, que en relación a esto de los caracoles, yo trabajo en la huerta comunitaria de la Unión Ah, y buenísimo. fue muy bueno esto de colocar cáscara de huevos que vos dijiste, Ujú. rodeando, digamos, las plantas más afectadas y lo de la menta también, la menta Ah, buenísimo. debajo de frutales, sobre todo porque combate arañita, digamos, todo lo que pueda afectar a frutales, eso lo estamos haciendo también. Y lo que decías vos del vinagre, yo preparo, viste, un litro bueno, en un pulverizador, vinagre, una cucharita de, ¿cómo se llama esto? Bicarbonato y eso no les gusta para nada, ni a las hormigas ni a las babosas. Entonces se puede en la tierra Ujú. pulverizar o bueno, en las hojas más cercanas. Si no están con flor, se le puede poner un poquitito de jabón potásico o jabón rallado. Ahora, si tienen flor, no, porque ya complicamos con los polinizadores, ¿no? Claro, Pero lo del el huevo cortado también fue efectivo. Eh, buenísimo. bueno, eso Bueno, quería decir. genial. Tenía Bueno, una pregunta sí, muchas para gracias, Jimena, hacerte. por los aportes. Sí, adelante. No sé si me ven, porque yo no, a ver, No, está como apagado. Yo lo que no es puedo ver es el chat. Se me fue y no lo puedo. Toco ahí y no me aparece. Eh, abajo. sí, igual tenemos un par de consultas en el chat, pero tranqui, estamos bien, ¿eh? Sí, Vamos ahí a te veo, responderlas. Jimena. Sí, Yo estoy como Jimena. sí. Bueno, no Patricia, sé por ¿sos? qué. Patricia soy, Patricia Ay, Rodríguez. ¿para qué te cambio? Sí, o lo tengo que hacer yo eso a lo mejor. O Ahí, no me veo, pero bueno. ahí estás. eh, bueno. No, la pregunta era en relación a cuando vos hablabas de la cobertura, el mulching. Que decías que no convenía poner mucho justamente por el tema de los caracoles, entre otras cosas. Ahora, bueno, yo estoy viviendo acá en Cava, pero me mudo a la costa en septiembre Qué y lindo.
el terrenito es muy arenoso. eh, y bueno, estoy investigando un poquito en relación al bosque de alimentos, como para poder hacer islotes de bosque sintrópico. Y ahí la recomendación es poner cobertura full, o sea que la cobertura es como el alimento para la tierra, para regenerarla, de que se arme el compost ahí mismo. Te Ujú. quería consultar por eso, qué Pero eso dato es tenés. para bosque. Por ahí es distinto que cuando tenés una lechuga o... Claro, es para conjunto de plantas entre las cuales también se pueden poner alimenticias, ¿sí? Sí, o Eh, sea, en realidad es buenísimo, son como cosas distintas. ¿Es buenísimo para regenerar el suelo y para generar materia orgánica? Sí, es como hacer un compost en todo el suelo y siempre es saludable eso para la sí, tierra. Pero por ahí la planta viva requiere otros microorganismos que los que se generan en el proceso de descomposición. ajá, sí, Entonces, eso puede no ser del todo saludable que conviva. Por ahí en el espacio que haces huerta, dejar como un poco más despejado el suelo. ajá, Con una cobertura bien, siempre está bueno cubrirlo, pero que no sea tan gruesa, tan densa. claro, sí, sí. Bueno, el principio de la agroecología sintrópica en realidad es usar todas las podas como fertilizantes, digamos, ¿no? Como Claro, mandar todo al piso, ¿viste? sí, Por sí, eso, sí. bueno, quería ver qué pasaba con la huerta en ese, pero me parece que pueden convivir dependiendo cómo se Sí, o organice el sea, como que sistema. generás distintos espacios, que también está bueno como generar distintos microclimas, digamos. Claro, claro. Eh, por ahí Bueno, cuando, perfecto. sí, y también es distinto también el tipo de cobertura que vas usando, como que por ahí no se comporta de la misma manera el pasto seco que la corteza, que las Ajá, hojas secas. Y también a veces, por ejemplo, tenés que tener cuidado con si son hojas de pino, sobre todo en la costa que hay bastante pino, que eso es muy claro. ácido. Entonces para la huerta, Sí, sobre todo para algunas plantas, no es tan bueno. Entonces eso está bueno como también verlo. sí, Cómo se comporta el tipo de corteza que usás, sobre todo si le vas a poner mucha carga, porque ahí va cambiando los pHs también del suelo. claro. Sí, hay que tener mucho cuidado con el tema de los pinos allá. Es muy ácido, si no el... Sí. Sí, Que para algunas sí, plantas está buenísimo, pero para muchas otras no. claro, pero hay que ver cuáles se la bancan, sí. Sí. Así que Bueno, bueno, qué lindo. Bueno, después anda contando sí, cómo ves. voy a seguir desde allá, así que les voy Buenísimo. contando. Gracias, Espi. Bueno, no, gracias a vos por todos los aportes. Epi, recupero algunas preguntitas del chat, ¿te Dale. parece? Sí. Alejandra Cuentas nos consulta, ¿dónde puede conseguir semillas en Berizo o Ensenada? Mira, ahí estás en una zona re linda que hay muchos productores agrícolas y hay trabajo muy grande del INTA ahí en La Plata, que si bien ya no está más el Pro Huerta, pero sí quedaron un montón de espacios de huerta y todo. Está cerca ahí del cinturón hortícola de La Plata. Así que yo no conozco especialmente algún productor. Por ejemplo, sí sé que en Florencio Varela está Cedepo y también conozco algunos que comercializan, que venden así por Mercado Libre y eso que por ahí si te interesa más comprar está bueno, pero yo averiguaría, no sé si tenés la municipalidad cerca o algo, a ver si hay algún programa y si no, también podés escribir algún programa provincial o meterte en la web del INTA y ver cuál es como el espacio del INTA más cercano y ellos que te digan por ahí algunas huertas. Después sirve mucho también investigar si hay alguna huerta comunitaria, por ahí a través de Instagram o a través de Google Maps, algún espacio de huerta comunitaria, porque lo que sucede con las semillas es que, bueno, todos los que tenemos espacios de huerta, generalmente, y sobre todo desde que ya no tenemos más la posibilidad de tener
las semillas del Pro Huerta, vamos generando nuestras propias semillas y siempre las semillas y la naturaleza es súper abundante, ya lo vamos a ver en uno de los encuentros sobre semillas, que entonces tenemos mucho para compartir. Nosotros, por ejemplo, en la UNSAM, que bueno, te va a quedar re lejos, pero hacemos ferias de intercambio de semillas y también todo el que se acerca también puede recibir semillas. Bueno, la próxima que hacemos es en octubre, el 27, pero si no, bueno, eso, yo lo que haría es acercarme a algún espacio comunitario que seguramente tengan semillas para compartir. Pero cualquier cosa, si no llegas a encontrar, escribime y te paso algunos links para ver, o puedo por ahí preguntar. Ay, no sé, Vani, si hay otra. No, hay consejos de algunos compañeros, ¿no? Esto de la cáscara de huevos, triturada para ponerle alrededor de las plantas para evitar los caracoles. Bueno, ahí se compartieron varios consejitos en el chat que están buenísimos, pero Buenísimo. preguntas no tengo otras. Bueno, Alejandra agradece. Y Bueno, acá hay bueno. una consulta de Magdalena sobre las hormigas Sí. para Eh, combatirlas, supongo. Dice, mi tema son las hormigas. bueno, vamos a ver un encuentro especial sobre plagas y enfermedades. Pero bueno, adelantar que, bueno, las hormigas son parte de la huerta. Es imposible eliminarlas por completo, eh, porque bueno, están abajo de la tierra y son miles, pero sí está bueno regularlas, porque es cierto que pueden hacer mucho daño en la huerta. Hay algunas plantas que sirven, por ejemplo las liláceas, todo lo que son las cebollas, también las mentas, las aromáticas, suelen ayudar a equilibrarlas, no combatirlas y a veces cuando hay mucha seca incluso se llegan a comer cebollas o lo que sea, cactus. Pero sí, por ejemplo, depende del tipo de hormiga que tengas, porque por ejemplo están las hormigas que son agricultoras o ganaderas, a veces se les dice, que se asocian a algún tipo de pulgón o cochinilla y crían ese tipo de plantas, sobre todo pasa mucho en los limoneros, que bien que se ven como las cochinillas y se ven hormiguitas rondando o unos pulgones muy plumosos también. Y ellos los protegen, los cuidan de la lluvia y todo, y les van extrayendo una melaza que ellos producen, que extraen de la savia de la planta, y esas hormiguitas se suelen combatir con jabón potásico, porque son bastante chiquititas. A veces se usa también tierra de diatomea para combatirlas. Y también para las hormigas que son cortadoras, que las hormigas cortadoras suelen cortar unas hojas, esas se las suele llamar agricultoras, porque lo que hacen es em, cortan todas las hojas, no sé, a veces también flores y todo de la planta, y lo que hacen es cultivar abajo de la tierra un hongo con esas hojas. Y de lo que ya se alimentan es de ese hongo, no se alimentan directamente de las hojas. Entonces, lo que se hace a veces es con el penicillium, que es el hongo que genera la naranja o los cítricos. ¿Vieron ese hongo verde? Eso se lo mezcla con arroz blanco seco y se lo pone como al costadito del hormiguero. O a veces hay gente que directamente pone la naranja hongueada. Y ese hongo, ellas se lo llevan también y lo que hace es como regular, mata un poco el hongo que ellas cultivan. Entonces de esa forma se regula bastante la población. También hay algunas otras estrategias, como por ejemplo, si detectamos el hormiguero, ponerle cenizas al hormiguero para que ahuyentarlas o hacer barreras de cenizas alrededor de la huerta para ahuyentarlas de la huerta. Hay que tener cuidado porque la ceniza también altera el pH del suelo, entonces como que
hay que tener cuidado de tampoco alterar tanto. Después hay otras técnicas que yo jamás probé, pero sí he escuchado de personas que traen otra colonia de hormigas para que se peleen entre sí, o otras que también buscan tierra de otro hormiguero y lo limpian bastante para no traer huevos ni hormigas de ese hormiguero, y esparcen la tierra de otro hormiguero por la huerta para que las hormigas se ahuyenten. Y después, lo último, que yo lo hice una vez con otra planta, pero a veces se hace, que sirve para todas las plantas, pero yo lo escuché mucho para el bicho moro, que es difícil también de combatir, que es que se hace como un macerado de 10 hormigas o de 10 bichitos en alcohol y eso se rocía. Siempre que rociamos alcohol o vinagre, hay que tener cuidado de no hacerlo en horario solar, digamos, siempre a la tardecita. Y ese aroma las ahuyenta, así que bueno, esas son las distintas técnicas que se pueden pensar. Y bueno, no sé si hay algo más, igual ya estamos medio en horario, pero Sí, justo todas las últimas consultas tenían que ver con esto y preguntaban un poco si lo de las frutas maceradas sirven o no. Bueno, el arroz en los caminos hacia el hormiguero sí, y los cítricos en estado de descomposición, que es un poquito lo que hablaste vos. Así sí. que, perfecto. Sí, eso de los cítricos en descomposición, pero tiene que generar el hongo. Hay algunos frutos que no están con ese hongo, entonces hay que esperar que se genere el hongo, pero no es que es la fruta podrida, sino como la fruta con el hongo. Y después el arroz, sí, hay gente que lo usa directo, pero yo he escuchado que no sirve mucho el arroz solo, como que hay que como mezclarlo, sería como inocularle ese hongo para que después nos sirva. Así que bueno. No hay más consultas. Si les parece, les podemos pedir un favorcito, que puedan habilitar las cámaras, así tomamos una foto. Dale, buenísimo. De paso nos vemos las caras. De Ahí paso, sí. habilité, no sé si me ven, yo no me veo, pero Ahí está Catalina. Hola, Cata. Ahí están apareciendo de a poquito, sí. Hola. Buenísimo. Hola, hola. bienvenida. Hola, hola, acá estamos, ¿se ve? Hola, qué Sí. lindo todos. Buenísimo. Bueno, falta alguien, faltan algunos más. Si pueden, genial. Quien no puede, no pasa nada. Está todo bien. A mí me ven, perdón, porque yo no me veo, no veo la ventanita. Sí, te Yo no vemos, te Patricia. veo, pero tengo la pantalla llena de Ah, personas. bueno, Entonces no sé si es Sí, que, sí, a ver sí, si ahí estás yo la veo. Ahí está. bueno, Bueno, yo voy a listo. cerrar el chat, así entran más caritas en la foto. Bueno, ¿estamos todos peinados? Vamos. Bueno, vamos, ¿eh? Una sonrisita. Ahí está. Ahí va, yo también. A ver, hago otra más, porque en la pantalla no entran todos, así que hago una más. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Oh, Muchas Gracias a vos. gracias. El Ay, próximo, bueno, Gracias a perdón, gracias. ustedes. el, perdón, hola. la- Gracias a Estaba, ustedes. La ah, charla fue muy clara. Me Bueno, encantó. gracias. Muchas ¿Cuándo es gracias. la perdón, buenas. próxima? ¿La próxima cuándo Sí. es? Ay, no lo La puse. próxima Yo es, recién entro. siempre es el tercer miércoles de cada mes, ya te digo cuál no sería. Es el 16 de septiembre. Te hago Ok. una pregunta. Cuando hacen el asunto de las semillas, ¿hay que entrar por la parte de atrás de la UNSAM? Porque yo tengo un nieto estudiando ahí y un sobrino Ah, trabajando y no saben decirme dónde está la parte de la huerta. Es está en la grande la mitad del UNSAM. campus. Enfrente está, en la mitad del campus, cerca de un edificio que se llama TDA. Yo voy de Bellavista, no sabes con qué voy, no. No, pero sí, podés entrar por cualquier puerta. Una vez que estás adentro del campus, ahí hay caminitos adentro. Pero igual escribime y yo ahí te busco cómo llegar. Dale.
Dale. Ustedes avisan cuando hacen eso, Sí, y ¿no? si querés también le puedo mandar semillitas con tus familiares. Ah, bueno, Después escribime y coordinamos bien. Pero dale, igual te digo estaría que bueno que vengas algún día, así conoces. sí, te digo, soy grande, tengo Mm. 78 años y tengo discapacidades varias. Me Bueno, muevo todo lo que puedo, hago bueno, todo, mi tranqui, huerta, si hago preferís te las mi... mandamos, no hay problema. Sí, sí, mi nieto está estudiando el doctorado de biotecnología, creo que Ah, termina este buenísimo, año. buenísimo, Y, y mi sobrino está en la parte de música, qué lindo. Javier Abinet. Bueno, buenísimo. Bueno, escribime y ahí coordinamos con ellos, pues yo te mando. No hay Dale, problema. dale, te agradezco. No, no, de nada. Alguien más estaba haciendo una pregunta, me parece. Bueno, no sé si ahí estamos. Bueno, cualquier cosa, si tienen alguna pregunta o consulta, nos pueden escribir ahí por el Instagram o tienen ahí mi mail, que es por donde les llegó el link de Zoom. Y Perdón, bueno, una sola sí, quedó, una preguntita sola quedó, ya revisé todo. sí, Quedó la pregunta si la charla se grabó y que sí, y si sí, la pueden acceder, y sí, también. Es en el YouTube de Puertas Abiertas, que vos vas a pasar el link. Creo que ya lo habías pasado más arriba, en todo sí, caso lo repetimos. ok, Igual la buenísimo. charla de hoy tarda unos días en subirse, o sea, Sí, eso que lo tengan en cuenta. sí, tal cual. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Entonces seguimos en contacto. Gracias, Vani, por todos tus No, aportes. gracias a usted. Impecable. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Seguimos en contacto. Gracias a Saludos. ustedes. Hasta luego. Gracias. Chao. Gracias.